Maravilloso, ¿no? Ser hijos y estar creciendo, descubriendo que somos amados mucho más allá de lo imaginable, que somos el tesoro de Dios, que Él determinó en su corazón ponernos allí en lo más importante de su ser, de su existencia, de todas sus ocupaciones, de todas sus ideas de crear, tú y yo y cada persona hecha hijo de Dios, conforme o conformado a, hecho idéntico a Jesús. Y una vez que aceptamos su amor y venimos a Jesús, renacemos para luego empezar a ser edificados. Y esa edificación es la mente de Cristo en nosotros. Una obra maestra de Dios, la más asombrosa que Él va a crear, porque Él decidió mostrarle a toda la creación su sabiduría en nuestras vidas. Y vamos a darle gracias por eso, por todo el testimonio que Él está escribiendo en sus hijos, y vamos a abrir el corazón para que Él sirva hoy su mesa en nosotros. ¿Me acompañas? Padre, gracias por quién eres. Eres amor, eres fiel, eres santo, eres perfecto. Y has vertido todo eso hacia nosotros. Tu familia. Estás invertido juntamente con Jesús y el Espíritu Santo en cumplir en nosotros lo más preciado en tu corazón, llenarnos de tu plenitud, habilitarnos para que seamos idénticos a Jesús en función, en entendimiento, en todas las cosas. Y gracias porque cada momento que te lo permitimos, tú estás cumpliendo tu pacto y trayéndonos a entender, porque es allí donde podemos entonces empezar a vivir lo que ya nos diste ser. Gracias por cada persona que está atenta a tu voz. Gracias por lo que estás manifestando en nuestras vidas y porque estás afirmando nuestros corazones en ti y estableciéndonos en la verdad que Jesús es. Y es en su nombre que hoy nos sentamos a tu mesa para recibir de ti el pan que nos tienes preparado. En el nombre de Jesús. Amén. Pues familia divina, nuestro Padre en uno con Jesús y el Espíritu Santo están ocupados en hacernos funcionar como Jesús funciona. Y para eso tenemos que crecer. Y bueno, cada oportunidad que nosotros le permitimos a Dios, Él la ocupa en ese propósito. Ese es el propósito eterno de Dios. Pero ese propósito tiene que venir a estar claro en nosotros, número uno, y número dos, tiene que venir a unirse. Tú y yo tenemos que unirnos a ese propósito, porque a menos que nosotros estemos de acuerdo con Dios en que Él lo cumpla, en que Él opere en nosotros todo lo necesario para que esto se haga realidad y aprendamos a vivir recibiendo y permitiendo que Él lo cumpla, no vemos el avance. Y entonces es hermoso cuando en el testimonio que ustedes nos entregan y le entregan a toda la creación, porque quiero que sepas que lo que Dios habla desde tu corazón va mucho más allá de lo que nosotros imaginamos. Por eso Jesús dijo, lo que ates en la tierra será atado en los cielos, lo que desates en la tierra será desatado en los cielos. Todavía no tenemos idea, amada familia, de lo que somos y de la importancia que Dios nos ha concedido en su reino. Pero vamos creciendo, estamos empezando a manifestar lo que somos y eso trae bendición. En resumen, ¿qué sucede cuando los hijos de Dios caminan en lo que son? La bendición de Dios se hace manifiesta para todo lo creado. Y por eso es tan importante que fijemos nuestra perspectiva, nuestra expectativa
en Jesús para que esto siga cumpliéndose en nuestras vidas. Y hoy vamos a avanzar precisamente donde Dios nos permitió llegar la semana pasada en cuanto a nuestra habilitación para funcionar como hijos de Dios. Recuerden que si tú no has visto la serie en la que estamos ocupados de ser habilitados para fungir como sacerdotes reales, pues por favor, permítele a Dios llevarte desde el inicio. Acompáñanos hoy, pero es muy importante que cada uno de nosotros entendamos, o yo me presto a que Dios me ame por dentro y me transforme en su Hijo conformándome a Jesús, o yo me niego la vida eterna, yo me niego la bendición, yo me niego la paz y todas las cosas que le andamos pidiendo a Dios, ¿no? Por favor, dame. Deja de pedir, ponte a recibir y permítele a Él el respeto que se merece en tu vida, en tu corazón, de manera constante, para que no importando, algunas veces nos encontramos en embrollos, ¿no? Que hemos permitido o que en nuestra mente pensamos que otros nos han hecho, en fin, nada de eso impide que Dios cumpla su propósito en tu vida. La única persona que se puede negar la bendición de Dios soy yo, para mí. Y con ello me niego a ser bendición en la vida de otros. Yo puedo decirle a mi familia, te quiero mucho, pero estarme negando a ser bendición en sus vidas porque no dejo que Dios haga su obra en mí. Y entonces no me sale la bendición, sino que me sale mi estrés y me sale esto y me sale aquello, y eso no bendice a nadie. Así que por favor, como un paréntesis, permítele a Dios convencer tu corazón de su motivo para ti y permítele entregarte y habilitarte, porque una cosa es que Dios te dé algo, otra cosa es que te habilite para que lo vivas. Y es por eso que estos procesos divinos que no se cumplen con esta reunión, aquí venimos a recibir bendición y vida eterna, pero a menos que nos dediquemos 24/7 a vivir aquí en el corazón con Dios en nosotros, recibiéndole y permitiéndole hacer su trabajo, no vamos a ver el fruto de lo que Él es capaz de hacer en nuestras vidas. Así que por favor, ten eso presente. Ahora, los planes de Dios para nosotros, como escuchaste en la canción, como está escrito, registrado en la Escritura, son de su tamaño. Y Él quiere cumplirlos, porque Él tiene propósitos aquí en la tierra, para tu vida, para la mía, de cosas que nadie se ha imaginado. Para que se cumplan tenemos que ser habilitados. Y de eso se trata cada una de estas sesiones y de estos momentos que le llamamos la mesa de Abba. Abba es nuestro Padre eterno. Me siento a su mesa porque Él adereza mesa delante de mí, en presencia de mis angustiadores, quiere decir aquí en la tierra. Una vez que ya no estemos aquí, ya no hay angustiadores, ya no hay nada de eso. Pero aquí estamos en un ámbito que es hostil, que es contrario, no pasivamente, sino agresivamente opuesto a que tú y yo seamos hijos de Dios y crezcamos en lo que somos. Y aquí es donde nuestro Padre ha decidido definirnos y darnos con qué ser sus hijos, darnos con qué ser luz del mundo, con qué ser sal de la tierra. ¿Te das cuenta? Y eso se llama glorificación. Dios quiere glorificarte. ¿Cómo? Tiene que enseñarte a pensar como Él piensa, porque como piensas así eres. Y eso fue el enfoque de la mesa que Dios nos sirvió la semana pasada. Y si tú ya estás allí, si ya le has dado la razón a Dios de que en efecto, como piensas eres, y que Él está comprometido a darte cómo pensar igual a Él, y que ese cómo es la mente de Cristo, entonces hoy tú puedes conectarte a lo que vamos a entregar. Y digo vamos, hablo de Abba, Jesús y el Espíritu Santo conmigo, yo con ellos,
vamos a entregarte más verdad. El Espíritu Santo va a estar alumbrando los ojos de tu entendimiento, invitándote a que recibas lo que Abba te da para que la fe divina se encienda en tu corazón y en fe tú puedas vivir el cumplimiento de cada cosa que Dios quiere hacer en ti. Y nuestro enfoque está en recibir la mente de Cristo, entendiendo que la mente de Cristo no es un objeto, sino es un organismo que razona igual a Dios. Escucha eso, por favor. El tiempo en el que pudimos andar en la ignorancia de esto, Dios lo está trayendo a su fin. ¿Sí? La intención de Dios es ser uno contigo. Jesús, antes de ir a la cruz, afirmó ese propósito y estableció ese pacto con Abba. Padre, que cada uno de ellos sea uno en nosotros. Y así como tú y yo, Padre, somos uno, que Cristóbal, que cada persona presente, cada persona que viene a Jesús, también sea uno con Dios. Y para que eso suceda, tenemos que pensar igual. Porque no hay manera de ser uno si Dios piensa de una manera y yo de otra. Y para ello, entonces, está este trabajo que se llama renovación. Todo esto es la renovación, ¿sí? Todo esto es el trabajo de renovación. Pero ¿en qué resulta? En construir y habilitar en cada uno de nosotros la mente de Cristo. Bueno, vamos entonces a avanzar en este aspecto, porque estamos viendo cómo Abba, Jesús y el Espíritu Santo moran en cada uno de nosotros para cumplir este propósito. Y conforme esto es traído a nuestro corazón y empezamos a entenderlo y a recibirlo, somos enseñados entonces a permitir que este trabajo ocurra. Y entonces hemos estado en las últimas 2 o 3 sesiones hablando de el papel de Jesús en construir en cada uno de nosotros la mente de Cristo, el raciocinio divino. Y Él lo hace cumpliendo 5 servicios o funciones dadas para perfeccionarnos para la obra del ministerio. Este es Efesios capítulo 4. Y aquí están estas 5 funciones. Jesús apóstol, Jesús profeta, Jesús evangelista, Jesús pastor, Jesús maestro en ti, en mí, en cada uno de nosotros. Esto es completamente diferente al concepto que la Iglesia ha abrazado universalmente, pero el Espíritu Santo nos está permitiendo venir a entenderlo y a vivirlo. Y hoy vamos a permitirle continuar creciendo la revelación de esta verdad para que podamos vivirla y ver el producto en ti, en mí, en cada una de nuestras vidas de la operación de la mente de Cristo en nosotros. Y en ese proceso, la comunión, que es ser uno con Dios, va a crecer y el producto, que es la manifestación de Dios en ti, en todos los aspectos de tu existencia. Entonces, este cuadro ya lo hemos introducido, ya hay una parte de la revelación que el Espíritu Santo ha operado en los corazones de los que hemos estado abiertos a recibir, y vamos a avanzar entonces para entender en más detalle cada una de estas funciones o servicios que Jesús cumple en cada uno de nosotros. Para empezar, yo quiero invitarte a que consideres la mente de Cristo en ti. Ya está ahí, ¿sí? Es como, voy a ser guiado a darnos ejemplos, ¿no? Es como cuando el bebé nace, terrenalmente hablando, ya tiene todos los órganos y entre ellos está el cerebro, que es un órgano que hace tremendas operaciones de control y de esto y de aquello, pero también de razonar. Cuando naciste de Dios, naciste perfecto. ¿Sí? Y lo que nace de Dios es maravilloso. La nueva creación, la nueva criatura que somos, es perfecta. Está hecha
para crecer en la absoluta semejanza con Jesús. No hay que estarle cambiando cosas. Sencillamente hay que alimentar lo que es para que crezca hasta la plenitud de Dios. Y cuando esa realidad es descubierta, aceptada y recibida por la persona que es ahora hijo o hija de Dios, entonces un montón de cosas que creíamos que éramos ya no coinciden, ya no van con esta nueva creación que somos. Eso es, acuérdense que hay dos enormes obras, que ya las vimos en sesiones anteriores, de la construcción de la mente de Cristo en nosotros. Y la primera es la destrucción del raciocinio humano, de la manera de pensar humana. Y eso, a Dios a eso le llama la mente carnal. Pero esa mente no nos es arrancada a la fuerza, tenemos nosotros que irla soltando. Conforme la verdad es traída a nosotros, tenemos que irla soltando. Y es muy sencillo, porque cuando Dios te hace entender, esto es quien tú eres ahora, entonces hasta ese momento tú te aceptabas siendo otra cosa. Pero cuando viene la verdad y tú aprendes a recibirla y decir, Padre, gracias, porque ahora soy esto que tú me dices, y todo esto ya no va. Yo lo suelto, tú remuévelo. Si tú y yo no tenemos que estarnos peleando con la mente carnal y, híjole, que lucha. No. Si estás en ese embrollo es porque no has entendido la sencillez del poder de Dios. Te pinto un ejemplo. Vamos a pensar que tienes un cargamento de 10 toneladas. Imagínatelo como un bloque que pesa 10 toneladas, ¿no? De lo que sea. Y te dicen, muévelo para allá 5 kilómetros. Y hay dos personas, ¿no? A los dos, a cada uno les dan la misma tarea. Está su bloque de 10 toneladas y uno se hunde y dice, ¿cómo crees que yo no puedo? Y empieza todo. Y el otro dice, sí, ahorita lo muevo. Para hacer más obvio esto, te voy a dar una descripción de las dos personas. La persona que batalla es un fornidote así, ¿no? Un gigantón, pero las 10 toneladas le quedan grandes. Y el que dijo ahorita lo mueve es un flaquito, chiquito. Entonces el que parece tener la fuerza, empieza a rascarse y a sudar y a buscar cómo mover esta pieza, y el flaquito va y se monta en un aparato, en una grúa, y le agarra el peso y lo mueve. ¿Cuál es la diferencia? Su manera de pensar. ¿Sí? Uno de los personajes se mide contra el peso y no da, y el otro de los personajes ve la tarea y ve con qué sí se puede hacer y va y lo ejecuta sin ningún problema. Bueno, ubícate allí. En lo que Dios tiene preparado para ti es del tamaño de Dios, y Él ha provisto el cómo tú lo puedas vivir. Pero si me atoro en, híjole, esto me queda grande, entonces no tengo el fundamento puesto para pensar como Dios. Y aquí es donde empiezan estas tareas que le corresponden a Jesús realizar en cada uno de nosotros, para que sin ningún impedimento todos podamos vivir lo que hemos sido llamados a hacer. Hemos sido llamados a ser, funcionalmente, ser hijos de Dios. Y por esa razón es que tenemos que ser traídos a invitaciones, como lo es hoy, para que Dios nos muestre y podamos recibir lo que Él ha dispuesto y permitir que Él lo opere en nosotros. Entonces aquí tienes a Jesús, perfecto. Él es perfecto en estas 5 funciones, ¿sí? Y si tú ahorita estás batallando con la Biblia entendida humanamente y doctrinas que has creído y te está haciendo ruido, permítele al Espíritu Santo darte paz. Y humilla, trae todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, humilla todos esos argumentos y permítele a Dios esclarecer en tu corazón, afirmarlo Él en ti, no Cristóbal,
trayendo una doctrina rara. No, 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 no. Deja que Dios hable en tu corazón y te diga, es por aquí, y te lo afirme. Jesús va a hacer estos trabajos en su función como apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro. Entonces vamos a caminar un poquito más ampliamente cada una de estas funciones para que las puedas recibir, comprendiendo de qué se trata cada una. Y aquí está entonces lo que Dios quiere. Hay un orden, hay una secuencia, por eso así está escrito: apóstol, profeta, evangelista, pastor y maestro, porque esto es una progresión del trabajo que Dios va a realizar en cada uno de nosotros. Entonces, primero es apóstol. La función apostólica es la estructuración de la mente de Cristo en ti. Poner las cosas en su lugar, los espacios. Es como construir. Necesitamos una vivienda que tenga 15 habitaciones y 50 baños, estoy exagerando, y salones de esto y salones de aquello, y cada cosa tiene su propósito, ¿no? Todo eso necesita verse diseñado. Tú y yo, para ser hechos hijos de Dios, para funcionar como hijos de Dios, necesitamos tener una estructura racional de ese tamaño. ¿Estás aquí? Para pensar como Dios necesito tener la misma estructura racional que Él tiene. Y luego esa estructura racional no puede estar vacía, tiene que estar llena, tiene que operar. Yo tengo que funcionar acorde a eso. Y entonces, ok, ya puedo participar en la dimensión de Jesús, en la naturaleza divina. Bueno, mira, otro ejemplo para que todos podamos ir caminando esto paso a paso. Nace un bebito. 30 años después es un científico en alguna de las ramas de la ciencia, ¿no? Es un científico físico y está investigando las moléculas y los átomos y creando cosas allí, descubriendo. ¿Cómo pudo llegar allí? Pues porque estaba hecho para aprender, para razonar, o sea, tiene todas esas habilidades. Todos los niños lo tienen. Tú y yo hemos nacido de Dios. Ya estamos hechos para esto. ¿Sí? Estamos hechos para la plenitud de Dios. Entonces, ¿qué falta? La habilitación de lo que ya somos, teniendo presente que todos tenemos que vivir la destrucción del raciocinio humano, porque ese raciocinio es opuesto a Dios, no va a participar, nunca te va a permitir que seas como Jesús. Y lo más pronto que asimiles eso, le creas a Dios y aprendas a vivir el culto racional del cual hemos hablado bastante en otras sesiones, eso sencillamente es un acto constante. Si esto no está de acuerdo con Dios, Padre, no está de acuerdo contigo, yo estoy de acuerdo contigo, santifícame. Y ya, sencillo. La sencillez del poder de Dios. Él te la pone fácil. Él hace el trabajo que para nosotros no es posible. Pero tú tienes que hacer tu parte. Bueno, pero ahora viene entender la función apostólica. Establecer en ti el entendimiento de cómo está diseñada la mente de Cristo. Cómo está construido todo. ¿Dónde va qué? Entonces yo quiero que tú puedas ver aquí a Jesús haciendo este trabajo. Y tengo esta pequeña ilustración donde vemos a Jesús construyendo en cada uno de nosotros el raciocinio divino, que está basado ¿en qué? Basado en promesas, ¿sí? Cada parte de la verdad, cada aspecto de la verdad tiene que ser puesto en nosotros. Pero quiero que veas esto y Dios te dé comprensión por el Espíritu Santo de que todo lo que está escrito ahora tiene que ser traído, y esa es la inspiración. Toda la escritura es inspirada por Dios para que nos sirva. Entonces, el asunto apostólico es establecer claridad del diseño y de la función de la mente de Cristo en ti. Porque de ello depende que tú aceptes vivirlo.
La característica fundamental del raciocinio humano es que opera en confusión. Y eso no es algo accidental. Vamos a pasarnos un par de minutos aquí, porque es muy importante para poder nosotros permitirle a Dios renovar nuestro entendimiento. Tenemos que entender, ir entendiendo cómo está la cosa del otro lado también. La mente, el raciocinio humano de cada ser humano opera en confusión, no por accidente, sino por misericordia. No sé si ya sabías eso o no. Sucede que después del diluvio, recuerden que solamente quedó Noé y su familia y empezaron a reproducirse y otra vez el género humano empieza a abundar y a cubrir la tierra, pero siguen siendo de naturaleza humana. Sobrevivieron el diluvio, vieron el juicio de Dios, el pacto de Dios con Noé de nunca destruir la tierra otra vez por agua, y tienen todo ese registro histórico, pero lo que traen adentro no es bueno. Y entonces, en Génesis, Dios nos dice que eran de un mismo pensar. Imagínate eso. Todos tenían la misma manera de pensar. Y decidieron construir una torre con malas intenciones. La construcción de la torre era con el fin de llegar al cielo para investigar por cuenta propia a Dios. Y ahí hay muchas cosas que Dios te irá mostrando conforme la mente de Cristo se construye en ti. Lo importante hoy es que había esa condición donde todos hablaban el mismo idioma y pensaban igual. Y entonces, cuando se ponían algo y acordaban hacerlo, no había quien los parara. Y Dios vino a ver la construcción de la torre y dijo, estos van otra vez a meterse en un lío que no tiene remedio, como lo habían hecho la generación que pereció en el diluvio. Y entonces, ¿qué hizo Dios? Trajo confusión. Y ahí es donde nacieron todos los idiomas, pero aparte de los idiomas, aunque hablemos español, yo digo una cosa, tú entiendes otra. En el ámbito humano así es. Cada quien tiene su versión, cada cabeza es un mundo. Ese es el raciocinio humano. Y Dios lo impuso por misericordia para prevenir que su naturaleza, la naturaleza humana, los condujera otra vez a un estado de destrucción, en tanto venía Jesús a establecer el nuevo pacto y abrir el camino vivo y nuevo por el cual venimos a ser hijos de Dios. Bueno, ya tienes esa información allí. Y esa mente carnal que opera en confusión, que opera en engaño, que opera en tinieblas, que opera en todas esas cosas, que es necia, que argumenta con Dios, es altiva, esa es la que tienes que soltar. En su lugar, la mente de Cristo es una mente de orden, es una mente perfecta. Y tiene que ser construida con tu permiso, con tu aceptación. Pero si no entiendo que Jesús cumple esta función en mí y para qué es esta función, pues obviamente no lo voy a permitir. Entonces hoy, más importante, lo que Dios quiere llevarnos a empezar a entender es, estas funciones son muy, muy prácticas, muy importantes, porque cuando lo permites y no estás buscando usar el entendimiento humano, el raciocinio humano para entender las cosas de Dios en contra de lo que Él ya dijo, sino que te vuelves y te haces como un niño y le permites a Dios empezar a colocar en ti la comprensión del diseño, de la estructura y del funcionamiento de la mente de Cristo en ti, tu mente ahora. Entonces puedes empezar a crecer en la sabiduría de Dios. Y por eso es que no hay manera que ninguno de nosotros se brinque esta etapa. Cuando Dios empezó a enseñarme, les he compartido que yo llegué a un punto en mi vida donde casi 50 años de cristianismo y no había fruto del Espíritu Santo, ¿no? Esfuerzos, esto, aquello. Yo le prometí a Dios, en lugar de
vivir sus promesas conmigo y le fallaba, ¿no? Como todo mundo. Pero el Espíritu Santo y Dios en su amor por mí me trajo a una crisis donde yo ya no podía seguir en esa situación, ya no. Y vine con él y le dije, Padre, ni siquiera le llamaba Padre, Señor, yo ya no puedo seguir en lo que estoy, porque tú eres Dios, yo no tengo duda de que eres Dios, pero yo no soy lo que dice tu palabra. Y ya me cansé de tratar, tú sabes que he tratado en todas las maneras en que he pensado que funciona, ya hablé con todos los que supuestamente saben y me dicen que están igual o peor que yo. Y que así es la cosa hasta que nos vayamos de aquí de la tierra, porque aquí no se puede, pero eso no va contigo, tú no dices eso en tu palabra y tú no mientes. Entonces, por favor, enséñame tú. Cuando entendí que o Dios me enseñaba o no había cómo entenderlo, Él empezó entonces por fin a poder cumplir su pacto conmigo. Yo desde la niñez había aprendido maneras de estudiar la Biblia, de memorizarla, de aprenderla, de armar estudios y mensajes y libros y esto y aquello y todo, pero no era Dios haciéndolo, era yo. Y entonces en el entendimiento humano construí mis teorías, pero el fruto no estaba ahí. Entonces, casi medio siglo en esa necedad, yo no, obviamente no lo veía de esa manera, no lo entendía así, pero cuando finalmente Dios me trae a esa crisis que le pone fin a esa etapa, y Él empieza a poder hacer su trabajo conmigo, las cosas cambian radicalmente. Sin embargo, falto de entendimiento, yo quería empatar mis logros con las revelaciones que Dios estaba trayendo a mi vida. Entonces era, esto va aquí y esto va acá, y si hago esto y aquello, entonces, es una maravilla y voy a decirle al mundo y vamos a hacer una revolución. Y el Espíritu Santo me paró y me dijo, no, 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 no. Dos cosas. Número uno, lo único que tú sabes correctamente de Dios es lo que vives de su naturaleza. Y ese es el problemita que traes, ¿no? Sí. Entonces no sabes nada hasta que no lo vivas. Wow. Eso fue una bomba atómica a todo ese castillo de logros que pensaba yo haber realizado. Número dos, no te puedes brincar de ninguna manera la etapa del recién nacido de Dios. Pero yo ya tengo décadas que nací, si yo recibí a Jesús cuando tenía 4 años de edad y mírame, y no importa, el crecimiento en Dios no es cronológico. No es porque pasen los años y te vas haciendo viejo, no, 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 no. Tienes que volverte y hacerte como un niño o no puedes entrar al reino de Dios. Bueno, tenía que elegir soltar todo lo que yo pensaba saber, negarme a ser esa persona y permitirle a Dios enseñarme a ser como niño, pero para eso yo tenía primero que volverme como niño y luego hacerme como niño. Son dos cosas distintas. Y hoy Dios quiere que nos quede claro que estas funciones de Jesús es el único medio por el cual tú y yo podemos crecer en lo que ahora somos, hijos de Dios. Pero que estas funciones no pueden realizarse en adultos, en jóvenes, ni siquiera en infantes. Porque cuando yo dije, bueno, pues a lo mejor niño de 5 años, de 6 años, algo, ¿no? No, fíjate que no. El Espíritu Santo me llevó a 1 de Pedro capítulo 2 y me dice, ¿sabes vivir esto? Desea como niño recién nacido la leche espiritual no adulterada para que por ella crezcas para salvación. Y obviamente cuando el Espíritu Santo te está llevando a la Escritura, te hace entender lo que te está preguntando. Y la respuesta es no, no lo sé vivir. Explícamelo. Y ahí es donde empieza. Entonces, tuve que aceptar esa etapa. Y hermanos, es una vivencia hermosa
y terrible. Hermosa en el lado divino, ¿no? Porque cuando tú te prestas a ser ese bebé arrullado, amado, por Dios mismo, o sea, nada supera eso. Pero la mente carnal, esa no está contenta con eso. Y te va a aventar Biblia y argumentos y todo, porque ¿cómo va a ser? Y entonces tienes que definirte. Por eso Jesús dice, vuélvete y hazte como un niño. Vuélvete, niégate a ser el adulto, el ser humano, en la etapa donde has estado. Porque, por ejemplo, si yo viviera hoy diciendo, yo ya estoy viejo, ¿de quién estoy hablando? ¿De mi cuerpo o de mi persona eterna? ¿Te das cuenta? Entonces, todo eso tiene que resolverse en nosotros para que podamos ser como Jesús es. Y el trabajo lo tiene que hacer Dios. No es algo que ninguno de nosotros vamos a lograr por cuenta propia. Así que es en ese estado, exclusivamente, estrictamente en ese estado de recién nacido, donde está el inicio del trabajo apostólico. Y te toca a ti decidir para ti mismo si lo vas a permitir o si vas a negarte el fruto, porque eso es lo que hay que tener presente. A ver, si Dios hace esto en mí, yo resulto habilitado para funcionar como Jesús, ser uno con Dios. O sea, ¿qué supera eso? Pero si me niego a permitirle a Dios cumplir eso en mí, entonces no va a suceder. Y yo, para mí, soy el único que puede tomar esa decisión y tú para ti eres el único o la única persona que puedes tomar esa decisión. Y Dios te va a respetar, porque Él es amor. Bueno, entonces aquí tienes a Jesús trabajando en el recién nacido, espiritualmente hablando, para habilitarlo en lo que ya es. Y esta estructuración de la mente de Cristo en ti es hacerte entender todos los compartimentos, todos los niveles, todo cómo está construido esto, qué va aquí, qué va aquí, qué va allá, para que en esos espacios, entonces, Jesús pueda continuar las otras funciones. Aquí está la secuencia. Hoy solamente vamos a presentarte esto y vamos a seguir regresando tantas veces Dios nos indique a ampliar, pero es importantísimo lo que hoy Dios te está poniendo frente. Si tú aceptas a Jesús en su función de apóstol en ti, entonces ya tienes quien es responsable de estructurar tu entendimiento y salir de confusión, porque todos nos hemos adaptado a la confusión. Nadie lo sabe todo. Fíjate que sí, Dios lo sabe todo. Y te ha dado su sabiduría. Entonces esa idea ya no va. En cada espacio, en cada nivel, en toda esta maravillosa construcción que es la mente de Cristo, donde opera la sabiduría de Dios sin impedimento en su plenitud, ahora hay que llenarla. Y esa es la función profética. ¿Llenarla de qué? De promesas que Dios va a cumplir en ti. ¿Sí? Esta es la función de Jesús como profeta, es enunciar en tu corazón los compromisos de Dios contigo. Y cuando recibes esas promesas, entonces Jesús tiene la función de evangelista, que es activar esas promesas en fe. Él es el autor y el consumador de la fe. Pero la fe no es algo vago que, pues a ver qué pasa. No. Es específica a promesas hechas. Y entonces es una ministración importantísima de Jesús en nosotros, producir fe, autor de fe. Sustentar la fe en el proceso del cumplimiento. Y consumar es la promesa absolutamente cumplida. Bueno, cuando eso está ya sucediendo en ti, empieza a haber cumplimiento de la promesa en tu vida, ahora viene la función pastoral. Es enseñarte a vivir eso que Dios está cumpliendo en ti. Y nadie mejor para enseñarme a ser hijo de Dios que el Hijo de Dios, el hermano mayor, ¿sí?
Pero ya tengo con qué. ¿Por qué? Porque tengo el espacio comprendido, no vacío, sino con promesa, y una promesa no en estado durmiente, latente, sino activa. Eso es la fe, activa la promesa, porque genera la certeza de lo que espero, la convicción de lo que todavía no veo. Se tiene que cumplir. Pero ahora en el cumplimiento va acompañado de la enseñanza. Y ese es el trabajo pastoral, la habilitación para que yo viva lo que soy. Conforme eso avanza, esa habilitación avanza, de inmediato Jesús ahora toma el papel de maestro. Si lo tratas de ligar humanamente, te vas a topar con muchos rebotes, ¿no? En lo que estamos diciendo hoy. Pero si te vuelves y te haces como un niño, el Espíritu Santo puede darte entendimiento claro de lo que estamos hablando. El papel del maestro es ahora habilitarte para fungir en el sacerdocio real, la instrucción en justicia. Esto que eres es para dar. Esto que tú ahora puedes vivir es para que lo entregues a otros. Esto es cómo se le entrega a otros. Ahora eres amor, ahora ama. Ahora eres paz, pacifica. Ahora eres paciente, vívelo con tus hermanos y con las personas. ¿Te das cuenta? Si no resulta en que seamos dadores de esto a otros, no somos como Jesús. Entonces aquí tienes la secuencia, ¿sí? La mente de Cristo es construida desde la estructura, todo el orden divino para que haya un raciocinio que pueda operar en la sabiduría de Dios, lleno de promesas que son activadas, y en el cumplimiento de ellas soy habilitado para vivir eso que soy. Por eso el pastoreo se trata de mí, que yo sea, que yo funcione, que yo camine, pero ese caminar de inmediato me lleva a hacer justicia, a ser un ministro de justicia con Jesús en mí. Y ahí tienes las funciones de Jesús. Todo esto está provisto aquí. Un enorme esquema divino que produce a hijos perfectos, enteramente preparados para toda buena obra. Y en fe tú y yo podemos ponernos esto. Fe quiere decir, Dios me lo promete, Él es fiel para cumplirlo y yo estoy posicionado para vivir ese cumplimiento. Si tú puedes verte aquí en fe, es decir, considero a Dios, a mi Padre, Abba, a Jesús, al Espíritu Santo, fieles y poderosos para cumplir esto en mi vida, entonces he aceptado ser hecho igual a Jesús. Amado hermano, hermana, quizá hoy pueda ser el peor día en el entendimiento humano para oír estas cosas, ¿no? Una persona puede estar tronada en su manera de verse, ¿no? En el fracaso, en haber caído, como decimos, en lo que sea. Pero ¿sabes qué? Donde quiera que tú estés, el propósito que Dios tiene para tu vida es el mismo, sigue siendo el mismo. El hijo pródigo se fue y la regó y cayó en la miseria, en la vergüenza, en la desgracia. Y en ese estado, lo único que hizo bien fue regresar al Padre. Y cuando regresa, traía la cabeza toda torcida, ya no soy digno de ser tu hijo, nada más dame chamba como uno de tus jornaleros. Y el padre que le dijo, pues sí, ya no eres digno, pero bueno, ándale de ahí. A ver, capataz, dale chamba ahí. No. Lo que tú hayas hecho por tu cuenta no cambia. No cambia. Escucha, por favor, no cambia en lo absoluto el propósito que Dios dispuso para tu vida en su corazón antes de la fundación del mundo. Y tú y yo podemos elegir creerle o seguir creyéndole al raciocinio humano que es alimentado por el diablo, por el mentiroso, por el padre de mentira. Y hoy Dios quiere ser clarísimo con cada uno de nosotros. La provisión para que nosotros podamos funcionar en la plenitud de Dios, en la plenitud de su sabiduría, está dada, es perfecta.
Es perfecta porque la opera Él mismo en ti. Por eso no estamos hablando de, mira, este hermano tiene este don. No, 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 no. Eso nunca ha producido a Cristo en nadie. Esa ideología es una corrupción de la verdad. Lo digo con respeto, pero es una verdad. O sea, ¿dónde están los resultados? Sin embargo, Jesús en ti, para eso se metió a tu corazón. Cuando le abriste la puerta, Él dijo, si me la abres, yo entro a ti. Bueno, ahí está, para trabajar, para hacer en ti estas funciones, cumplir en ti estos oficios suyos, de nadie más, y producir entonces en ti la capacidad divina para pensar como Dios. Así que aquí estás, frente a decisiones. Cada vez que Dios te pone frente a decisiones es para que tú des pasos de fe, elijas creerle y Él pueda traerte a descanso en la seguridad de su fidelidad para contigo. Así que, primera decisión, como hijo, como hija de Dios, me defino en creerle a mi Padre y desecho la mente carnal. Porque hay argumentos, hermanos, no nos hagamos tontos. O sea, si no hubiera argumentos en nosotros en contra de todo esto, no necesitaríamos ser renovados. La prueba de que necesito renovación son los alegatos de la mente carnal que todavía está allí en mí dando guerra. Entonces no reprimas eso, no te hagas como que no te está pasando, no, es cada vez, a mí, cada vez que el Espíritu Santo me trae algo que es una revelación nueva, hay argumentos en contra de eso. ¿Por qué? Pues porque no estaba yo, eso no lo había visto. Pero si no lo he visto como Dios lo ve, ¿cómo lo he visto? Pues lo he visto incorrectamente. Y esa es la vivencia de la renovación. Es un proceso que confronta instantáneamente la manera incorrecta, por lo tanto mentirosa de ver las cosas, de pensar las cosas. Entonces aprende a vivir renovación sin sorprenderte, ¿sí? Dios está cumpliendo en traerte a la verdad. Él tiene que confirmártelo aquí en el corazón. Esto es verdad, esto es así. Pero, eso es lo que tiene que ser renovado. ¿Qué vas a hacer? Ahí está el primer paso de fe, ¿sí? Padre, estás hablando a mi corazón diciendo que esto es verdad y tú estás viendo todo lo que yo traigo en contra de eso. Mi abuela, que fue una mujer asombrosa en lo que vivió con Dios, le había puesto condiciones a Dios y le había dicho a Dios que porque ella recibió a Jesús bajo una doctrina que no aceptaba la función del Espíritu Santo en las vidas de los creyentes, etc. Todos estos, hay tantísimas versiones, ¿no? Y ella estaba en ese estado y estaba muy convencida de eso y le dijo a Dios, todo menos el Espíritu Santo, todo. Bueno, pasaron casi 30 años de esa postura porque era muy, muy, muy aferrada mi abuela materna. Y en ese tránsito, ella había estado sirviendo a Dios con todo su corazón, en esfuerzos, en todo eso. Y les voy a dar la versión resumida. Dios la trae a un punto en su vida donde ella está dispuesta a arrepentirse de ese estado de necedad, de ponerle condiciones a Dios y abrirse a recibir al Espíritu Santo en ella, ¿sí? Eso es el vuélvete y hazte como niño. Entonces, lo que tú traes puesto, que va en contra de todo lo que Dios tiene preparado para tu vida, Dios ya lo conoce. Él lo tiene cristalinamente claro. Los confundidos somos nosotros, pero Él habla al corazón, habla en amor, te trae a fe, invitándote a que tú aceptes. Primer paso, acepto que esta es tu verdad, acepto que esta es tu voz. Segundo paso, acepto que me hagas libre de todos los argumentos que yo traigo puestos. Y tercer paso, recibo lo que me hablas como promesa para que lo cumplas en mí. Entonces tú puedes ver allí las funciones de Jesús, ¿no? En las partes donde has recibido promesas y Dios está cumpliéndolas, déjate pastorear. No trates tú de figurar, es que no sé cómo, cuando todavía aceptas pensamientos que yo todavía no sé cómo hacerle,
nunca vas a saber por allí. ¿Qué tal si mejor dejas que Jesús te enseñe? Y empiezas a darle gracias a Jesús y decir, Jesús, gracias por enseñarme cómo vivir esto que estoy recibiendo. Y te la haces más fácil, porque Jesús ha prometido estar presente y guiar los pasos. Mis ovejas conocen mi voz, oyen mi voz y me siguen y yo les doy vida eterna. ¿Lo ves? Ahí está el pastor. Pero por favor no te quedes ahí. Si ya estás siendo pastoreado por Jesús, entiende que Él nunca te va a dejar siendo egoísta. Nunca te va a dejar, tú ya estás bien, ya, despreocúpate. No, 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 no. Esto que tienes, entrégalo. Esto que tienes, dalo. Porque allí se cumple la promesa. Cuando somos fuentes que le permitimos a Dios manifestarse, expresarse, hacer sus obras en las vidas de otros. Y eso nunca va a ser con el propósito de que nosotros seamos la estrella. No, no, no. Es para que Él sea glorificado en nosotros y otros comprendan que eso que ven en nosotros, que es asombroso, es para ellos. ¿Sí? Allí se cumple el propósito de nuestras vidas, cuando otros entienden, wow, eso está muy bueno, pero les cae el 20. Y yo lo puedo tener también porque Dios me ama a mí como ama a esa persona que me lo está mostrando. Y puedes acompañar con Jesús a esa persona que acepta recibirle a Él en su corazón. ¿Ves el cuadro? Es hermoso, es asombroso, es del tamaño de Dios. Padre, gracias porque así lo has dispuesto. Esta es tu idea. Esto es lo que arde en tu corazón. Vernos habilitados y funcionando como sacerdotes reales, manifestándote a ti, esparciendo por todo lugar el suave olor, la fragancia de Jesús. Y gracias porque hoy nos acercas más aún a la comprensión del cómo esto va a resultar siendo realidad en nuestras vidas. Gracias por la mente de Cristo. Gracias por tu fidelidad para habilitarnos en ella. Y gracias por el poder con el que nos capacitas para vivir fe y para definirnos en ser hechos hijos y despojarnos del viejo hombre y de su mente que es enemiga tuya. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Familia de Dios, eres cada uno. Somos el tesoro de Dios. Y empezamos a comprender por qué. ¿Sí? Él no nos ha valorado por méritos, sino porque Él ha determinado manifestar su gloria en nosotros. Bendiciones, mis hermanos. Les amamos. Para procesar con Dios esta mesa de Abba, cuentas con un importante recurso, el cuaderno de Mi Taller con Dios. Asegura que obtienes tu copia usando el vínculo provisto en los comentarios de este video. ¡Bendiciones!